Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 3 de este seminario sobre el programa 2022 que corresponde a la nueva escuela mexicana. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión y vamos a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, esta sesión 3 se titula Campos formativos y ejes articuladores. Esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy y pues vamos a tratar de abordarlos lo más sintético posible, que de hecho esta explicación se va a complementar con las actividades que ustedes tienen referentes a estas temáticas y que ya están establecidas en la ficha descriptiva. Y también por otro lado mencionarles que el material que van a utilizar precisamente es el Plan de Estudios 2022 para poder realizar su actividad. Bien, vamos a empezar con la introducción. Aquí nos señala lo siguiente sobre este tema. Una de las propuestas centrales del Plan y Programas de Estudio en Educación Básica 2022 es la integración curricular a través de campos formativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los contenidos, progresión de aprendizajes, todos estos temas van articulados, de hecho todas las asignaturas se articulan o se integran, ¿sí? A partir de lo que son campos formativos, que reemplazará al modelo basado en las asignaturas vigentes hasta hoy. Recordemos que el plan de estudios que hemos trabajado con los aprendizajes clave o el 2011, pues aún marcaban un fuerte énfasis en la distinción de las asignaturas. De acuerdo con el nuevo planteamiento, este cambio es para evitar la fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos que se propiciaba desde el 2011 y el 2018. ¿Cuál es la noción que tenemos de campo formativo? Señala que este articula los contenidos de la disciplina que los integran para construir redes entre conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad. Busca apoyar a nuestros alumnos a desarrollar una mirada crítica de los fenómenos de la realidad usando diferentes perspectivas. Ujú. Entonces, los campos formativos no son otra cosa o no tienen otra intención más bien que la articulación de contenidos de las disciplinas que los integran. Esto es muy importante ya que en la nueva propuesta didáctica se establece explícitamente un abordaje interdisciplinar, ya que los contenidos no responden a una especialización progresiva en la misma disciplina. Es decir, la noción de trabajar los contenidos de una asignatura con un grado creciente de dificultad con el paso del tiempo es lo que tradicionalmente se estaba realizando. Ahora se establecen situaciones a partir de puntos de conexión que son comunes en las disciplinas que integran el campo. Fíjense bien, ahora existe una integración ahora o una interdisciplinariedad, ¿sí? Que a su vez está vinculada por los contenidos temáticos. Por ello, los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje deben contemplarse como un todo. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la propuesta didáctica es básicamente interdisciplinar. Hay una vinculación entre todos los campos formativos. ¿Para qué? Para que se puedan abordar los contenidos desde esa integridad. Y para ello existe la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Bien, aquí tenemos los 4 campos formativos. Observemos lenguajes, donde se integra español, inglés y artes. Saberes y pensamiento científico, donde está matemáticas, biología, física, química y tecnología. Ética, naturaleza y sociedad, donde está geografía, historia y formación cívica. Y de lo humano a lo comunitario, donde está educación física, vida saludable y socioemocional. Si nos damos cuenta, pues estas asignaturas son propiamente ya muy definidas de nivel secundaria. Pero si nos regresamos a preescolar o a primaria, pues vemos que también que las distintas áreas de conocimiento se agrupan en estos campos de formación. Ok, vamos a empezar con el primer campo formativo. El primer campo formativo es lenguajes. Su objetivo de aprendizaje son los lenguajes como tales y se aborda a través del enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. Recordemos que es muy parecido o es algo parecido con respecto a los modelos anteriores. Aquí
es que mediante la oralidad, la lectura, la escritura, la sensorialidad, percepción y composición, las y los adolescentes, estoy hablando de secundaria, tendrán la oportunidad de explorar, experimentar y producir creaciones individuales y colectivas que entrelacen los diferentes contextos en los que se desenvuelven, para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de comunicación y expresión, donde relacionan signos con significados a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales o sonoros. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos aquí de lenguajes, nos enfocamos básicamente a formas de expresión individual, formas de expresión colectiva también, y donde nosotros reconocemos que existen muchas maneras de expresarnos, tanto de forma oral como de forma escrita, de forma gestual, ¿sí? O a través del arte. Aquí es algo interesante y le voy a decir por qué. Porque observen, se integra español, se integra lengua extranjera, que generalmente es el inglés, pero también encontramos las artes. Bien. En el caso de el campo formativo de saberes y pensamiento científico, el objetivo de aprendizaje de este campo es la comprensión y explicación de fenómenos naturales, tales como el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente y la tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social, que quiere decir que todas estas explicaciones de fenómenos naturales, perdón, corrijo, deben estar vinculados con un proceso social, articulando el desarrollo del pensamiento matemático. Fíjense bien, no solo es la explicación de fenómenos naturales, sino que también dicha explicación se vincula con el pensamiento matemático. Desde una perspectiva plural, se plantea la necesidad de que la enseñanza científica forme en las y los estudiantes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo y aprender a tomar decisiones sobre la explicación más adecuada para comprender la realidad de manera compleja y que posibilite el desarrollo del pensamiento crítico. Miren, aquí ya tenemos un eje articulador, adelantándonos un poquito. Entonces, en este campo formativo se plantea la necesidad de una enseñanza lingüística, que la enseñanza lingüística forme a los estudiantes para que puedan ellos desarrollar sus propias concepciones e interpretaciones del mundo. Además, esta formación les va a permitir comprender la realidad que los rodea. ¿Sale? Las asignaturas propias de este campo formativo son las matemáticas, la biología, la física y la química, que corresponderían al nivel de secundaria. Pero ya mencionamos que en preescolar, en primaria, también pues tenemos que identificar esas disciplinas. Campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Su objetivo es la comprensión y explicación de las relaciones sociales y culturales de las que forman parte y que constituyen su entorno. Las describan, las analicen y las interpreten, aprovechando diversas formas de observación y registro y estableciendo nexos con ámbitos más amplios de pertenencia, como su región, el país, América Latina y el mundo. Entonces, ¿cuál es el enfoque general de este campo formativo? Comprensión y explicación de las relaciones sociales y culturales, ¿sí? Que constituyen nuestro entorno. Que los alumnos sean capaces no solo de describirlas, sino de analizar e interpretar distintas formas de observación y registro de lo que les rodea, básicamente en un entorno moral, natural y social, no solo en el nivel regional, sino también como nación, como continente y a nivel mundial. Ujú. Aquí estarían las materias de historia, geografía y formación cívica y ética. Bien, ahora, de lo humano y lo comunitario. El objetivo de este campo formativo son las experiencias cognitivas, monitrices, ¿sí? Socioafectivas y creativas que permitan a los niños, niñas y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Fíjense bien cómo en este campo formativo se habla mucho de la parte socioafectiva, el desarrollo del pensamiento creativo, experiencias de aprendizaje, ¿correcto? En este caso, la desarrollo de valores, de principios, pero más que nada enfocados a lo ético, a lo emocional, a lo moral, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos del humano a lo comunitario. ¿Qué materias serían? Tecnología, tutoría, educación socioemocional y educación física, también para el reconocimiento de nuestro cuerpo. Ahora, estos campos formativos, perdón, fíjense bien, observen cómo es este esquemita. Desde el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, se habla de estos 4 campos formativos: saberes y pensamientos científicos, lenguajes de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, ¿sí? Esta, que pareciera una flor, representa la vinculación entre los campos y los 7 ejes articuladores, incluidos en conjunto en cada campo formativo. ¿Cómo es esto? Nosotros, ya en nuestra práctica como maestros, vamos a implementar nuestros planes y nuestra progresión de aprendizajes en nuestro campo formativo que corresponde. Podemos integrar para el trabajo con proyectos otros campos formativos y también podemos integrar distintos ejes articuladores considerando su conveniencia o viabilidad al tema que estamos abordando. Todo esto enmarcado o dentro de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Entonces, un segundo. Entonces, vamos viendo, fíjense bien, vamos viendo cómo está presentándose esta formación de aprendizajes. Permíteme tantito, ¿eh? Ahí está ya. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos este esquema que nos representa dicha progresión de aprendizajes. Ahora, ¿qué son los ejes articuladores? Los ejes articuladores son temáticas que pueden abordarse desde más de un campo formativo, ¿sí? Así como con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa. En tal sentido, dichos ejes cruzan el mapa curricular de la educación inicial, preescolar, básica, primaria y secundaria, ¿sí? Cada uno de los ejes refiere a una temática de relevancia social y tienen como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia y la solidaridad con el entorno. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos ejes articuladores son formas de integración de cada uno de los campos formativos y de la vinculación de los contenidos específicos de cada grado o nivel. Ahora bien, estos ejes articuladores van a hablar de temáticas de relevancia social que nos van a llevar precisamente a la elaboración de trabajar por proyectos con temáticas sobre justicia y solidaridad, ¿sí? Dice, la decisión de trabajar uno u otro eje transversal en conjunción con los contenidos o temas de reflexión lo decide cada maestra y cada maestro de acuerdo con sus saberes, experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo propuesto en el currículum es un referente para el magisterio y los estudiantes. Cada maestro, cada maestra va a adecuar esos referentes a las necesidades y contextos en los que les toca trabajar. ¿Cuáles son estos ejes articuladores? El primero es la inclusión. Este señala que es fundamental ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar a los grupos de la sociedad a la escuela, lo cual es muy importante, pero no es suficiente. ¿Sí? Es pensar la inclusión desde una perspectiva decolonial, que implica que las niñas, niños y adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean conscientes de que si falta una o uno por motivo de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, condición migratoria o religión, entonces no estamos incluidos todos ni todas, ¿sí? La inclusión aborda básicamente el poder integrar en los procesos educativos a todos y cada uno de los estudiantes sin importar su condición socioeconómica, de género, étnica, racial, ¿sí? Si es una persona migrante de religión o de cultura, nada de eso tiene que interferir para que la persona, para que el individuo, para que la niña, niño, adolescente esté en el aula trabajando como todos los demás, estudiando como todos los demás.
El pensamiento crítico. El eje articulador, este eje articulador es donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad. Es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Hay muchas asignaturas, ¿sí? O disciplinas donde podemos desarrollar el pensamiento crítico y desarrollarlo de una manera transversal. El pensamiento crítico implica el cuestionamiento, implica el analizar la información, implica el plantearte puntos de vista, el saber argumentar, ¿sí? El poder cuestionar lo que se te enseña o lo que aprendes. Una primer tarea del pensamiento crítico es propiciar en los estudiantes de la educación básica un desarrollo gradual de capacidades para entender y analizar la complejidad de su mundo inmediato, de las personas y sus experiencias como acciones que actúan de manera conjunta e influyen entre sí. Entonces observen cómo este eje articulador de pensamiento crítico, ¿sí? Busca que los niños, que los jóvenes desarrollen sus capacidades para entender y analizar el mundo que nos rodea, las personas, sus comportamientos, ¿sí? Y entonces ese es el pensamiento crítico. Otro eje es la interculturalidad crítica. Aquí se aborda el concepto de interculturalidad. Aquí, perdón, se me fue una U. Este eje articulador parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencias, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales del ser humano, que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. La interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué plantearía este eje articulador? Plantearía que en las actividades que nosotros realicemos debemos de tomar en cuenta, básicamente, ¿sí? La noción de que existen gran variedad de culturas. Estas culturas implican distintas formas de creencias, comprensiones, interpretaciones y acciones entre las personas, ¿correcto? Cada persona, cada contexto, cada clase social, cada grupo social es distinto, ¿sí? Tienen diferencias muy marcadas. Son comunidades, son sujetos, son culturas diversas, pero a pesar de esa diversidad son capaces, ¿sí? De interactuar y dialogar entre ellas, ¿correcto? Y entonces, la interculturalidad crítica plantearía el reconocimiento y aceptación de todas las diferencias culturales, entendidas como una riqueza, más como un obstáculo. La igualdad o igualdad de género. En este sentido, este eje articulador, ¿sí? Plantea que en educación preescolar, primaria y secundaria, los niños y los adolescentes cuestionen prácticas institucionalizadas, por ejemplo, roles de género, ¿correcto? Identidad sexual, racial, de género, ¿sí? Que determinan y establecen desigualdades laborales, sociales y educativas dentro de la comunidad o fuera de esta. El término equidad de género hace referencia a educar a los alumnos para que ellos sean capaces de identificar, ¿sí? Las desigualdades de género que existen en nuestro país, que sean capaces de tomar acciones con respecto a ellas, que sean capaces también de alzar la voz ante una cuestión de discriminación por género y que además sean capaces de defender sus derechos como hombres y como mujeres. Recordemos que existe una microviolencia hacia las mujeres, que existe un machismo muy arraigado en nuestro país, un estado paternalista o patriarcal que tenemos desde históricamente. Y entonces, hablar de igualdad de género es uno de los ejes articuladores que podemos integrar en algunas disciplinas de nuestra escuela.
Otro eje articulador se refiere a la vida saludable. Este eje procura introducir en la vida escolar la comprensión de que salud humana y medio ambiente son organismos vivos interdependientes. El cuidado de uno tiene efectos positivos en otras personas y al revés. Existe un círculo vital entre las actividades humanas, producción energética, extracción de minerales, actividad industrial y agropecuaria, el medio ambiente, suelo, aire, clima, agua, flora, fauna, etcétera, y la salud de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida saludable no solo viene del individuo o de la persona en sí misma, sino que también de todo lo que nos rodea, del medio ambiente en que interactuamos, ¿sí? Entonces, al hablar de la vida saludable como un eje articulador, pues hace referencia a esta idea de que nosotros debemos de mejorar no solo nuestra condición física, sino también el entorno que nos rodea. Luego, otro eje articulador es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Estas son prácticas que contribuyen a hacer de la escuela una comunidad de lectoras y lectores que se acercan a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer otros modos de vida, para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y para darles nuevos sentidos o defender su propio pensamiento a través de la producción de textos. ¿Sí? Otro eje, bueno, me regreso tantito. El anterior, este eje articulador, creo que entraría en todos los campos formativos, porque todas de alguna manera requieren de la lectura y la escritura para poderse desarrollar. Considero yo que este eje articulador es esencial para poder vincular a cada una de las asignaturas o disciplinas de cada campo formativo, ¿vale? Y luego, artes y experiencias estéticas. Este eje busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, el arte y la naturaleza, así como en el reconocimiento de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana. Entonces, también podemos nosotros vincular algunos de los campos de estudio, ¿sí? También nosotros podemos vincular con el arte y las experiencias estéticas, ¿correcto? Los campos formativos podemos vincularlos con artes y experiencias estéticas a través de la promoción y vinculación de todas estas disciplinas con los contenidos o temas de las distintas asignaturas, ¿vale? Entonces, tantito, dejo de compartir esta parte y tantito, permítanme. Voy a checar, quiero compartirles nada más rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este que está aquí, este. Ay, no, no es este, perdón. Este que tenemos aquí, ¿vale? Se me movió un poco. A ver, vamos a ver. Ahí está. Observen, maestros, observen. ¿Por qué se me pierde? A ver, permítame tantito. Me pierde un poco. Sí, vamos a ver. Comparto. Se pierde un poquito. Bueno, voy a compartirlo sin ampliar. Aquí está. Miren, observemos nosotros cómo los ejes articuladores que tenemos aquí en la parte posterior de los campos formativos, los que acabamos de revisar, sirven para vincular, ¿sí? O entrelazar todos los campos formativos, los contenidos temáticos, las distintas asignaturas y la progresión de los aprendizajes. No podemos considerarlos de manera aislada, son un todo. Ahí les va. Son un todo los campos formativos con los ejes articuladores, correcto, con los contenidos y progresión de aprendizajes que vimos en otra sesión. Todo esto está vinculado, pero ¿qué creen? Se articula a partir de qué? De las decisiones, experiencias, contextos de cada una de las escuelas. ¿Cuál es la metodología de aprendizaje más recomendable para poder vincular todo esto como lo marca el Plan de Estudios 2022?
a través de el aprendizaje basado en proyectos primordialmente. Hay otra, la metodología STEAM, que también vincula áreas de conocimiento que aparentemente son, no son compatibles, pero que sí, las puedes vincular en proyectos interdisciplinarios, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, por ejemplo, si yo quiero hablar de inclusión, bueno, voy a hablar de inclusión, ese va a ser mi eje articulador y pueda poder vincular historia, por ejemplo, voy a poder vincular ética, ¿sí? Voy a poder vincular pensamiento científico, por ejemplo, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo pensamiento científico? Podemos señalar en la historia de las ciencias qué papel tuvieron las mujeres en el terreno de las ciencias y por qué básicamente eran hombres quienes podían ser científicos. ¿Quiénes son las mujeres que empezaron a ser pioneras en el desarrollo de la ciencia? ¿Me explico? O en historia también. Podemos hablar de la cuestión de equidad de género, ¿correcto? Podemos hablar de las cuestiones de igualdad de género, precisamente en función de qué. Pues bueno, empezar a descubrir, empezar a plantear cuál era o cuál vendría siendo el rol o el papel de la mujer a lo largo de la historia para poder obtener, por ejemplo, sus derechos civiles, como el derecho al voto. Y podríamos explicarle a los alumnos cómo hace muchos, muchos años se cuestionaba si se otorgaba el voto a la mujer porque generalmente sus decisiones o estaban influidas por el esposo o estaban influidas por la iglesia. Por eso, imagínense, se cuestionaba todo eso. Y podríamos hablar de un estado patriarcal, un estado donde se reconoce como la figura más fuerte al hombre, al macho como tal, y que de alguna manera influye en la vida de las personas, de las mujeres, y determina las violencias de género que conocemos hasta nuestros días. Entonces, fíjense cómo ahora ya no va a ser, en este nuevo modelo educativo, ya no van a ser disciplinas aparceladas, ¿eh? O áreas de conocimiento aparceladas, no. Ahora todas se van a integrar mediante las metodologías activas, principalmente el trabajo por proyectos, maestros, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista esta parte. Entonces, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Que todas las asignaturas, disciplinas, están organizadas en 4 campos formativos y que estos campos formativos se articulan a partir de una serie de ejes que nosotros podemos ir incluyendo a partir de nuestra experiencia, de nuestros saberes, de lo que se pueda adecuar a las temáticas que estamos viendo y que la mejor metodología que podemos utilizar es el aprendizaje basado en proyectos y la interdisciplinariedad, ¿vale? Maestros, ya tienen su actividad que está presente. Con gusto, si le voy a compartir la presentación a la doctora Mónica Arriaga para que ustedes la puedan revisar con mucha mayor tranquilidad en casa y les voy a compartir, esta es la versión sintética, pero también tengo una versión mucho más amplia de esta presentación que les puede ayudar para comprender mucho más esta, esta, este programa 2022 de la nueva escuela mexicana. Bueno, dejo de compartir, ¿sí? Y de antemano, pues les deseo una excelente noche. Les deseo, bueno, yo estoy ahorita grabando en la noche. Les deseo una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta luego y nos vemos en la sesión número 4. ¿Sí? No dejen de hacer sus tareas, no dejen que se les acumulen, porque luego es más complicado terminarlas. Bye, hasta luego.